Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando de la literatura del virreinato. Recordemos que la literatura del virreinato inicia cuando finaliza la literatura de la conquista, es decir, en el año 1542, llamada literatura del virreinato porque a partir de este momento todas las disposiciones políticas, económicas y sociales estarán a cargo del virrey. Y esta figura ¿quién es el virrey? Es una figura creada por el gobierno español para dirigir los intereses de estos en territorio peruano. Es decir, es una persona que encargado el rey Carlos para que dirija los destinos a nivel político, económico y social del pueblo, los intereses españoles en territorio peruano. Es decir, que a partir de este momento, la figura de virrey va a ser una figura como decir el, el Inca, va a decir, anteriormente era el Inca el que gobernaba, el que dirigía, digamos, los destinos del pueblo peruano, a partir de ahora va a ser el virrey, ya que sería como una especie de representación política y administrativa del gobierno español para defender sus intereses en territorio peruano. ¿Ok? Veamos el contexto histórico-cultural. La organización según sus disposiciones españolas. ¿Qué significa esto? Que todas las disposiciones, digamos, las decisiones políticas, económicas y sociales van a estar a cargo de esta figura llamada virrey. Es decir, recordemos que en la literatura de la conquista, el pueblo español o los españoles no solamente impusieron su religión, su cultura, sus tradiciones y su idioma, el castellano, ¿verdad? Sino que también impusieron todo lo que tenía que ver con la parte administrativa, las personas que iban a dirigir los destinos del Perú, pero a través de la figura de este virrey, ¿no? Recordemos que en la literatura prehispánica la organización política, económica y social estaba dirigida por el Inca, luego venía la corte imperial y después posteriormente el pueblo. A partir de la literatura del virreinato es el virrey, la figura más importante que está por encima de todos los demás, ¿ok? Es esta figura la que va a disponer, la que va a tomar decisiones sobre todo lo que se debe o no hacer a nivel político, económico y social. También se crea una nueva forma de organización política y social, ya que se establecen dos clases sociales. La clase privilegiada, que estaba conformada por los españoles, sacerdotes y militares. Recordemos que esta clase privilegiada está prácticamente conformada por los conquistadores españoles. Y luego tenemos una clase explotada, la cual estaba conformada por los indígenas, es decir, los incas, quienes pasaron a tener sustituyeron la actividad agrícola por la minería. Recordemos que los incas tenían por costumbre, o no por costumbre, su actividad principal era la actividad agrícola, no es un secreto para nadie, ¿no? Entonces, con la llegada del virreinato al territorio peruano, esto se sustituyó por la actividad minera. Y la actividad minera es un trabajo bastante fuerte, donde tenían que trabajar muchísimas horas. Los indígenas eran explotados de manera indiscriminada por un salario mísero. La imposición de una lengua, el castellano, y de una religión, el cristianismo. Bueno, ya esto se había impuesto en la literatura de la conquista y por supuesto en la literatura del virreinato se mantiene vigente. Ya obligaban a los incas a hablar el castellano, a hablar el idioma español. En el aspecto religioso los obligaban a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, ¿ya? Y todo lo concerniente al cristianismo por parte de los españoles. Es importante destacar que esta literatura del virreinato
tenía una dependencia absoluta de España, ya que la mayoría de sus obras literarias iban a ser una copia casi fiel de los escritores españoles. Tenía un alto valor histórico, puesto que cada una de sus obras recreaban de alguna u otra forma el momento histórico que vivía el Perú y los acontecimientos históricos que más importantes que estaban ocurriendo en el momento. Es por ello que se dice que tenía un alto valor histórico, también porque recordemos que esta literatura del virreinato, al ser comandada por gobiernos españoles y la influencia española, evidentemente tiene una influencia muy importante de España y de la literatura greco-latina, esa influencia de la belleza estética, ese carácter mitológico, fantástico en cada una de sus obras, era de alguna u otra forma una influencia de la literatura grecolatina, ¿no? Y por eso se dice que tenía un alto valor histórico, por todos estos matices que estaban presentes en la recreación de cada una de sus obras. El retoricismo tiene que ver con el carácter retórico en cada una de sus obras. La gama, el uso de recursos literarios abundaba en cada una de sus obras, por lo tanto, el retoricismo estaba presente allí. El estilo satírico no podía faltar en cada una de cada una de estas obras. A pesar de las injusticias que se cometían con el pueblo incaico y los indígenas a través del forzoso trabajo minero, no es un secreto que los escritores españoles también se daban cuenta de esta situación y utilizaban el estilo satírico en cada una de sus obras como una forma de burla, de mofa, ¿verdad? O de protesta contra el gobierno del virreinato por las injusticias cometidas con el pueblo incaico. Finalmente, finalmente, como les decía, había una influencia muy fuerte de las corrientes europeas, ¿ya? Y esto me refiero al estilo barroco, renacentista y eh, neoclasicista, que de alguna u otra forma influyó de manera significativa en cada una de las obras que se presentaban en esta literatura del virreinato. La literatura del virreinato comprende tres periodos. El periodo renacentista, como ya les dije, tuvo una fuerte influencia del, europea, y esta influencia se divide en tres etapas, ¿no? La literatura del virreinato. Tenemos la literatura de la etapa renacentista, la cual recibió la influencia de la literatura clásica, por eso valoraron la cultura grecolatina. Esta literatura o esta etapa de la literatura del virreinato tuvo como principal representante a Diego de Ojeda con su obra magistral La Cristiada. En esta etapa de la literatura del virreinato, por supuesto, fue muy religiosa, ya que La Cristiada es su máxima obra en esta etapa y narra la pasión de Cristo desde la Santa Cena hasta el momento de su entierro. Luego tenemos el barroco, ¿verdad? Que en esta etapa, por supuesto, de la literatura del virreinato, tradujeron, estudiaron e imitaron a poetas clásicos y del Renacimiento italiano. En el neoclásico escribieron epopeyas que recreaban la conquista y poesía religiosa. Si vemos estos tres periodos, estuvieron presentes en la literatura del virreinato. Una influencia marcada de la literatura clásica, pero recuerden, no la clásica oriental, que tenía un valor bastante religioso, sino la clásica occidental, greco-latina, la cual tenía un carácter mitológico, una valoración importante de los dioses en cada una de sus obras. Por lo tanto, esta influencia grecolatina fue imitada en cada una de las obras de la literatura del virreinato. En esta etapa del barroco, como les dije, tradujeron, estudiaron e imitaron a poetas clásicos del Renacimiento italiano y también español. Por supuesto, ahí tenemos a Luis de Góngora y Argot.
y finalmente escribieron y también recrearon la conquista a través de poesías y poesías religiosas. Veamos el periodo barroco. En el periodo barroco de la literatura del virreinato, definitivamente, esta se dio o se desarrolló a inicio del siglo XVII y surgió en oposición a la armonía del Renacimiento. Se caracterizó, por supuesto, por la búsqueda constante de una mayor expresividad, porque sus autores reunieron o recurrieron a un estilo recargado, similar al de Góngora, rico en metáforas y contrastes, especialmente en la lírica. Esta etapa de la literatura del virreinato tiene como máximo representante a Sor Juana y de Inés de la Cruz y a Juan de Medrano o Juan de Espinosa Medrano, con su apologético en favor de Don Luis de Góngora y Argón. Fíjense que esta literatura tuvo la influencia marcada de este gran representante. Para los que no saben, Luis de Góngora y Argote representa la figura más importante del siglo de oro español y una de las figuras más representativas de la literatura española. También podemos ver que tuvo la influencia, como les dije, de Argot en el uso del lenguaje recargado, con exceso de figuras literarias. Recordemos que para nada es un secreto que la literatura barroca es una literatura cargada con excesivo uso de los recursos literarios, como la metáfora, ¿verdad? La antítesis, el polisíndeto, el asíndeto, todos esos recursos, esa gama de recursos literarios, eran utilizados con mucha frecuencia en esta etapa de la literatura del virreinato. Es decir, las obras estaban cargadas de muchos recursos literarios porque eran poesías bastante construidas, bastante literarias, ¿no? Y de allí la influencia de Góngora en cada una de sus obras. Por supuesto, tenemos a Marilis como una de sus máximas representantes y con su única obra, que se titula Epístola a Abelardo. También se caracterizó por la búsqueda constante de una mayor expresividad, como ya les decía, al hacer uso excesivo de los recursos literarios, buscaba de esta manera mostrar mayor expresividad en cada una de sus obras. Entre sus representantes, por supuesto, destaca Juan del Valle y Caviedes, con su clásico Diente del Parnaso, y Alonso Carrión de la Bandera, con el Lazarillo de Ciegos Caminantes. En el periodo neoclásico, este surgió después del surgimiento en Francia en el siglo XVIII. El neoclásico llegó a América justo cuando aparecían los primeros movimientos independentistas, influidos por las ideas francesas de libertad, igualdad y fraternidad. Definitivamente que este movimiento neoclásico en la literatura virreinal fue una reacción o surge como una reacción contra el barroco y sus exageraciones. Esta corriente trajo consigo el retorno a la armonía clásica y se caracterizó por la finalidad pedagógica en sus obras. Uno de los representantes más importantes de esta literatura definitivamente fue Pedro Peralta y Barnuevo. Ahí lo tenemos, ¿no? Tuvo una finalidad pedagógica, como ya lo dijo, y surge de alguna otra forma en contra de las características de la literatura barroca y planteó el retorno a lo clásico. Recordemos que en el Renacimiento se manejaba el estilo clásico, pero con el arte barroco se pierde ese estilo clásico, fantástico, mitológico, de la perfección artística, y en el arte, o digamos que en la literatura neoclásica del virreinal, se retoman estas ideas clásicas, antiguas, que tenían que ver con la belleza estética, el carácter mitológico y la presencia de los dioses en cada una de sus obras.
Presta atención a este poema del gran, titulado Los privilegios del pobre, del gran Juan del Valles Caviedes. Dice así: fíjense que el estilo de Juan del Valles y Caviedes era un estilo bastante satírico. Analicemos este poema para que se den cuenta que de alguna otra forma era una mofa, una burla en contra del gobierno español por los actos discriminatorios de explotación contra el Inca. Dice así: el pobre es tonto si calla. Fíjense cómo aquí está presente el estilo satírico, ¿verdad? ¿Se refiere a quién? A los incas, a los indígenas, ¿verdad? El pobre es tonto si calla, y si habla, un majadero. Si sabe, es hablador, y si es afable, un embustero. Si es cortés, entrometido, y cuando no sufre, soberbio. Cobarde cuando es humilde, y loco cuando es resuelto. Si es valiente, temerario, y presumido si es discreto. Adulador si obedece, y si se excusa, grosero. Si pretende, es atrevido. Si merece, es sin aprecio. Su nobleza es nada vista, y su gala sin aseo. Si trabaja, codicioso, y por el contrario, extremo, un perdido si descansa. Miren si son privilegios. Una crítica fuerte, ¿no? Miren si son privilegios. Termina con esa frase. ¿Sí? Allí, en esta obra de Juan del Valles Caviedes, de alguna u otra forma expresa su malestar, ¿verdad? Por los actos de injusticia contra el Inca, contra el indígena. Fíjense cómo se expresa en este estilo satírico, burlesco, ¿verdad? Indirecto al gobierno, ¿verdad? Del virrey. Está hablando del indio, ¿eh? Si este calla es tonto, ¿eh? El pobre es tonto si calla, ¿eh? ¿Qué forma de levantar la bandera de la justicia, de la dignidad del pueblo incaico? También ellos, siendo españoles, se daban cuenta de las injusticias. De la literatura del virreinato tenemos como principales representantes definitivamente a Marili con su epístola a Abelardo, Juan de Medrano o Juan de Espinosa Medrano, y Juan del Valles y Caviedes quizás serían las tres figuras más representativas de la literatura del virreinato. Recordemos que esta es una primera parte de esta literatura. En la segunda parte estaremos abordando la biografía de estos tres grandes personajes ilustres de esta literatura. No me queda más que darles las gracias por su atención, mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Para mí siempre será un placer ser guía o ser su guía en este camino hacia los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao.